Y en esta mañana bien fría estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alicia Ferreira, presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos. Bienvenida, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por invitarme. El Fondo Nacional de Recursos, que es una de las instituciones, bueno, orgullo de toda la ciudadanía, pero que también atraviesa presiones a veces por todo lo que tiene que ver con el pedido de medicamentos de alto costo, de judicialización de solicitudes. ¿Cómo podrías decir que es digamos, la situación en estos momentos del fondo a nivel general? Bueno, como bien decías, el fondo es dentro de todo un orgullo porque de hecho en varios países del mundo que hemos ido a mostrar la experiencia de Uruguay nos han justamente felicitado por haber mantenido este fondo específico para la cobertura de alto costo, tanto de procedimientos como de medicamentos. El fondo hoy, el presupuesto anual es unos 600 millones de dólares, más o menos, de los cuales el 75% se gasta en procedimientos, cirugías cardíacas, prótesis de cadera, diálisis y otros procedimientos, y un 25% en medicamentos, que son de estos medicamentos caros, que son los que han estado en los medios en general, porque hay un aumento en la solicitud de medicamentos que no están bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos. El tema es que el Fondo Nacional de Recursos, por ley, solo puede incorporar aquellos procedimientos y medicamentos que tienen evidencia, suficiente evidencia científica, es decir, que tienen una evidencia del beneficio para los pacientes, pero que además se pueden pagar, es decir, se pueden sostener desde el punto de vista económico. Yo quiero poner un ejemplo que a veces uno se invisibiliza porque estamos hablando mucho de los medicamentos. Uno de los gastos más grandes que tiene el Fondo Nacional de Recursos es para el tratamiento dialítico, para las personas que tienen insuficiencia renal. Hoy hay actualmente unos 3.400 pacientes que están en hemodiálisis, unos 400 pacientes en diálisis peritoneal. El fondo invierte en el tratamiento de esos pacientes unos 100 millones de dólares, o sea, de los 600, 100 millones, y es un gasto permanente durante todos los meses que el fondo le paga a los más de 30 centros de diálisis que hay en todo el país. Digo se invisibiliza porque a veces hablamos mucho de los medicamentos o hablamos de que habría que aumentar el presupuesto del fondo o que busquemos formas de aumentar el presupuesto del fondo. Y en realidad la única forma de financiar esto, que es todos los meses, porque no se puede dejar de pagar, es con transferencias del Estado. Entonces, el Fondo Nacional de Recursos actualmente se financia, valga la redundancia, pero se financia a través de rentas generales, en más de un 90% rentas generales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los meses el Ministerio de Economía, a través del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, es decir, transfiere el presupuesto del fondo todos los meses y además también paga los procedimientos y medicamentos a aquellos pacientes que no están en el FONASA. Es decir, el fondo tiene una cobertura universal, como ustedes saben, es decir, todas las personas en el Uruguay tienen derecho a recibir los medicamentos que tienen evidencia, que están bajo cobertura, y hacerse todos los tratamientos que financia el fondo sin costo. ¿Qué pasa? En los últimos años, sobre todo en los últimos 15, 20 años, han aparecido en el mundo medicamentos de estos que son, por un lado, muy beneficiosos, porque prolongan, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, hay medicamentos que prolongan la sobrevida unos 8, 10 años, incluso en algunos casos, y es realmente maravilloso que eso ocurra. Ninguno de ellos cura, ¿no? Porque cuando el cáncer está muy avanzado, lo que se puede hacer es extender la vida, ¿no? Aumentar la sobrevida. Pero, ¿qué pasa? Estos medicamentos, como han aparecido en los últimos años y son de muy alto costo, hay muchos de ellos que incluso ni siquiera entraron a Uruguay, otros que sí están registrados en Uruguay, pero ¿qué ocurre? O no tienen suficiente evidencia para que el fondo los incorpore y por tanto no sería legal que los incorporara, o bien son demasiado caros. Entonces, fíjense que el fondo tiene ese presupuesto de 600 millones de dólares.
se mantiene con un equilibrio impresionante desde el año 2005. Prácticamente el fondo tiene los mismos ingresos que los egresos, es decir, no tiene ningún déficit. No es que haya un déficit, porque algunos dicen, bueno, Sí, tiene un déficit. no, lo que tiene un déficit, lo que decía la ex vicepresidenta, lo que tiene mucho déficit es el Estado por tener que pagar estos juicios de amparo para obtener medicamentos y procedimientos que no están bajo cobertura ¿Y ese del fondo. monto de los amparos cuánto le lleva? Y alrededor de 150 millones de dólares. Aparte de los 500. Sí, pero no es el fondo el que paga esos amparos, y esto también quiero separar. Las personas que hacen juicio de amparo demandan tanto al Ministerio de Salud Pública como al fondo, pero los jueces condenan prácticamente, en su enorme mayoría, al Ministerio de Salud Pública. O sea que el déficit es del Estado, es de rentas generales. El fondo sí tiene un gasto en amparos que ronda el 6% más o menos, pero no le ha producido, por lo menos por ahora, ningún tipo de déficit. El Fondo Nacional de Recursos por ahora no tiene déficit en ese sentido. Pero sí tiene la posibilidad de la cobertura de más de, es decir, por ejemplo, de medicamentos. El año pasado fueron casi 15.000 pacientes que recibieron medicamentos, y a veces decimos, eso se invisibiliza porque solo se habla de los medicamentos que no están bajo la cobertura, pero no se habla de la enorme cantidad de personas que reciben medicamentos bajo cobertura. Claro, ¿y cómo deciden qué medicamentos o qué tratamientos priorizar? ¿Es un tema político o es un tema científico? Es un tema técnico, no es un tema, y eso, gracias por la pregunta porque voy a aclarar cómo es el tema. Desde que empezó esta administración hay un equipo de técnicos que están trabajando en el Ministerio de Salud Pública, porque el Fondo Nacional de Recursos tiene un gobierno, es decir, una gobernanza, es una persona pública no estatal, que tiene 9 miembros, entre los cuales 5 son del Poder Ejecutivo y 4 de los institutos de medicina altamente especializados, los prestadores. Entonces, pero cada vez que se analiza la incorporación al Fondo Nacional de Recursos, tiene que haber una propuesta que viene desde el Poder Ejecutivo. Entonces, en el Ministerio de Salud Pública hay un equipo de técnicos, economistas especializados en salud, estadísticos, médicos clínicos, médicos especialistas en gestión, técnicos de varias disciplinas, que lo que hacen es implementar un mecanismo que se llama de priorización a través de un método que es un multicriterio, en fin, no vale la pena decir cuál es la técnica, pero es un mecanismo de priorización que lo que hace es analizar los distintos criterios que llevan a que determinados medicamentos o procedimientos queden en primer lugar para incorporar. Claro. Tenemos una lista de casi 300 o más medicamentos y procedimientos que hoy no están bajo cobertura, no solo del fondo, sino de los prestadores integrales, porque eso es lo otro que quiero decir. El dinero para pagar tanto a los prestadores, la cápita, como al fondo, lo que se paga, lo que se transfiere todos los meses, tiene el mismo origen, es rentas generales. No. Es decir, es el mismo lugar de donde sale la plata para pagarle a los prestadores, es el mismo lugar que sale para... Con el aporte de los trabajadores también, ¿no? No, por supuesto que sí, pero son fondos públicos. Claro, y ahí, por ejemplo, ¿cuántos están en análisis en este momento a futuro? Bueno, es una buena pregunta también, porque podemos anunciar que, de hecho, cada semestre al Fondo Nacional de Recursos se incorporan 2 o 3, este semestre se incorporaron 2, ahora se van a incorporar 3 medicamentos más de estos nuevos. ¿Vinculados a qué patología? Sobre todo al cáncer, pero también hay uno de estos medicamentos que está vinculado, se incorporó uno a la esclerosis múltiple, por ejemplo, hace poco. Se van incorporando, y también se incorporó el mes pasado un medicamento para los niños muy pequeños que tienen una enfermedad rara que es la fibrosis quística. Se incorporó un medicamento que ya se compraba, pero para una modalidad que permite que sea administrado en niños menores de 2 años. Es decir, todos los meses prácticamente Perdóname, ¿esos medicamentos y en lo que tiene que ver con tratamientos está en algún estudio que se pueda aprobar en breve o no? ¿Perdón? Digo, alguna técnica, digamos. Ah, sí. ¿Algunas otras técnicas? Sí. Sí, hay una técnica, por ejemplo, que es el estudio electrofisiológico del corazón, y una técnica que es para la ablación de un tejido, que es un tejido irregular que hay en el corazón para evitar las arritmias. Eso está en estudio para incorporar también. Pero todo eso, ¿qué implica? Que
haya un análisis de impacto presupuestal, es decir, cuánto le va a costar al país, al Estado, incorporar esas técnicas, si se puede incorporar porque hay espacio fiscal, que fíjense que el espacio fiscal, como habrán oído al Ministerio de Economía, las incorporaciones al fondo compiten con otras cosas, con educación, con seguridad, es decir, porque es el mismo dinero, que eso a veces uno no se da cuenta. Entonces, hay que ver cómo se puede hacer para que se aumente esa cuota que se transfiere al fondo para poder incorporar estos nuevos procedimientos y medicamentos que estamos buscando incorporar. Pero nunca llegamos a incorporar todos los medicamentos que se adquieren a través de juicios de amparo. No hay forma, porque ¿Y siempre cuánto es el vamos de atrás. porcentaje de que se admite y cuál no? Bueno, el tema es que de los medicamentos que se solicitan por juicios de amparo, la enorme mayoría están acá en Uruguay, pero hay un 33%, por ejemplo, que no están en Uruguay, que ni siquiera están en Uruguay. Eso es imposible incorporarlo, porque si no se venden en Uruguay no los podemos incorporar. Y de los que sí están en Uruguay, hay algunos que no tienen evidencia. Es decir, que el médico, por supuesto, el médico con todo derecho y el paciente con todo derecho solicita un medicamento para su patología, que de repente no sirve para el resto, y entonces el juez admite ese ingreso, y estamos en esa situación que es un dilema ético, porque la persona tiene todo el derecho a ser tratada con lo último que ha salido, el médico tiene todo el derecho a indicar, se gasta de repente miles de dólares en una persona y esos miles de dólares a su vez se gastan en de repente 20 personas en otro medicamento, claro, que sí está en el fondo, y el Estado tiene la obligación de amparar justamente a todas las personas. Pero si por un lado 150 millones de dólares se gastan en 2.000 personas que hicieron amparo y a su vez 600 millones de dólares se gastan en todas estas miles de personas que reciben. Es decir, es un problema porque la plata es finita. Claro. Es finita en el sentido de que está limitado el presupuesto. Y le quería preguntar, porque recién mencionó a la ex vicepresidenta Topolansky, que llevó en los últimos días un proyecto o una iniciativa, en realidad, a la actual vicepresidenta Carolina Cose sobre crear una comisión para mejorar el funcionamiento del fondo. Sí. ¿Usted conoce la iniciativa? ¿Fueron consultados antes? ¿Cómo ve eso? Sí, en realidad la iniciativa está en estudio, se va a formar una comisión de notables. La ministra Lustenberg habló con Lucía Topolansky sobre estos temas y hay un trabajo complementario, conjunto, porque cada uno de los poderes, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y el Poder Legislativo, tiene sus competencias. Y, por ejemplo, la ley del fondo, como muy bien decía Lucía Topolansky, es una ley muy vieja, se creó por un decreto de ley en el año 80. La ley se llama Ley de Creación de los Institutos de Medicina Altamente Especializados, ni siquiera es creación del Fondo Nacional de Recursos. Durante todos estos años se fue modificando, en el 2005 se agregaron los medicamentos, es decir, hay cosas que habría que actualizar sin duda de esa ley. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública, a iniciativa de la ministra y de todo el equipo que estamos trabajando en justamente mejorar el acceso a estos tratamientos, el 9 de julio está convocando a una reunión entre todos los actores, entre los jueces, la industria, los médicos, la Facultad de Medicina, las universidades, las asociaciones de usuarios, las asociaciones de pacientes. Vamos a hacer una mesa de trabajo el 9 de julio a las 2 de la tarde, en la cual el objetivo es crear una hoja de ruta para ver cómo hacemos para resolver algo que ninguno de nosotros tiene la respuesta. Es decir, ¿cómo hacemos para resolver que haya un acceso equitativo, universal a todos los tratamientos que sí tienen evidencia, que tienen beneficio para los pacientes y que se pueden pagar? Porque eso es lo otro que también... ¿Que se puede pagar por el fondo o por los prestadores? Porque acá hay un vínculo también... Se puede pagar por cualquiera de los dos. Porque, de vuelta, el dinero para pagar sale o del FONASA para los prestadores, que como bien tú decís, es aporte de trabajadores y de los patrones, pero es dinero público en definitiva, y sale de rentas generales, sobre todo para el fondo. Pero en definitiva, todo es, como decimos, espacio fiscal. Alicia Ferreira, nos quedó corta.
Pero bueno, vamos a seguir hablando a ver qué pasa el 9 de julio y cómo sigue todo este proceso de mejora del Fondo Nacional de Recursos. Gracias. Gracias a ti.